Sí, pues esa experiencia, en realidad, bueno, ahí Lucía era la que llevaba la iniciativa, digamos, porque, bueno, ella era la colombiana en primer lugar y tenía más la información, pero también ella era la más motivada por hacernos a nosotros tocar la música, porque nosotros, claro, también teníamos un interés por esa música, pero también un poquito como la forma como de asumirla, tampoco teníamos mucha claridad de cómo hacer música. ¿Ustedes ya tocan esa música acá? ¿Con su grupo? ¿O el palenque surge de esta invitación, entre comillas, que hace la Lucía? Sí, es por la Lucía más que nada. Bueno, en realidad, claro, después de esta historia de los bongos que yo te comento ahí con mi amigo, claro, ahí hacíamos algo, pero no tenía yo experiencia como grupal hasta ese tiempo todavía formada. Pero sí, como el Gonzalo Prieto se quedó en Santiago, entonces yo iba a visitarlo y también como con ganas de aprender algo de lo que él sabía, qué sé yo. No solo sobre el tema de tocar música, sino de construir instrumentos también. Que el Gonzalo siempre le incursionaba harto en esa parte. Me Gonzalo, acuerdo. disculpa, ¿Gonzalo y Lucía eran de Papaya partido o no? ¿O Gonzalo solamente? No, Gonzalo solamente, sí. Ellos eran amigos de antes, pero en ese tiempo yo todavía no conocía a la Lucía. La Lucía la conocí justamente a través de Gonzalo, en una de estas visitas que yo hice a Santiago, donde se estaba quedando el Gonzalo. Ahí estaba esta gordita colombiana visitándolo y qué sé yo, y que además venía con un montón de, de cháchara y de hablar mucho, porque también ella venía de estar un año en Brasil, entonces venía así como con mucha... Después de hablar mucho portugués parece que necesitaba hablar mucho español. Entonces, y además con imagínate toda la experiencia, porque Brasil también es otro universo ahí súper estimulante. Con el Gonzalo sí, primero fue como mi acercamiento más que nada a la construcción de instrumentos. Me acuerdo que ese chequere que tengo ahí lo hice, digamos, guiado por él, cómo hacer, qué sé yo. Fue como así, algo, creo que fue como uno de mis primeros instrumentos que construí. Entonces, y ahí el Gonzalo me ayudó y me enseñó toques de chequere, qué sé yo. Entonces ahí fue como esa experiencia. Y propiamente con la música colombiana, claro, fue después de conocer a Lucía. Ella andaba de paso por acá, como te digo, de vuelta de Brasil, y se quedó acá como por 3 meses, algo así. Pensaba quedarse por más tiempo, pero cuando empezó a ver cómo se empezó a cambiar el clima, claro, ahí claro, aguantó abril, no sé, creo que y ya ahí arrancó porque se le hizo irresistible. Entonces ahí, claro, con los amigos con los que yo me juntaba, ahí empezamos como a incursionar ahí. ¿Y había traído un instrumento igual? ¿O ustedes tuvieron que hacer acá? No, ahí teníamos mis bongos, un bombo legüero, claro, unas maraquitas ahí. Ah, lo que sí, con la Lucía empezamos a hacer guaches. Ya. Ese fue como el primer instrumento, digamos, propiamente colombiano que yo aprendí a construir con Lucía. También por una cuestión de, bueno, como también la cuestión de la subsistencia. La Lucía también dijo, hagamos un guache para la venta. Entonces compramos una plancha, una lámina de lata y nos pusimos ahí a hacer guaches.
Al final a nadie le interesaba acá comprar un guacho y no sabía para qué era eso y qué sentido tenía. Es decir, además, no sé, no tenía mucho sentido, pero eso fue como la primera experiencia. Pero nosotros que ya teníamos información, entonces tocábamos nuestro guacho y ya como el único instrumento al lado del bongo Max Stone y el bombo legüero, así, era como el instrumento étnico. Entonces, y hecho por nosotros. Entonces, ahí se armó, digamos, el grupo Palenque entre algunos amigos. Estaba el Marco Parra, el Franklin Castillo, de la Agüita de la Perdiz. ¿El Mario Parra? Marco Parra. Marco Parra, sí. El Mario Parra se incorporó después, sí. Estaba el Nono, Alberto León, de acá de Lago de Chile, que era un amigo mueblista. Entonces el patio de atrás tenía su tallercito. Entonces esa era nuestra sala de ensayo. Por lo general practicábamos ahí pegados al cerro y entre las virutas, me acuerdo, las máquinas entonces ahí teníamos nuestras jornadas y de estar escuchando ceremoniosamente así a los gaiteros, así esa música, así todos tratando de que se nos entrara por algún lado, porque de primera, claro, música que uno no tiene ni idea, es como, no sé, te ponen música de la China y no tenés idea cómo escucharla primero, tenés que como que varias veces para entrar a discriminar algo, entonces... ¿Y no tenían referencia a los toques tampoco? ¿Los sacaban de oídos? ¿O la Lucía ya había dejado? La Lucía, sí. O sea, la Lucía nos acompañó en ese tiempo, en esa primera etapa, así de partida. Y la Lucía, claro, tenía base de algunos ritmos, digamos, como de 3 ritmos básicos, digamos. Y la Lucía tampoco ella no era músico, digamos, ¿no? Entonces tenía así la información y tenía, pero el ejercicio propiamente musical ella no se dedicaba a eso. Entonces, bueno, y nosotros tampoco en ese tiempo no nos dedicamos a eso tampoco, pero fue como, esa es la primera experiencia, digamos. Y después Lucía se fue y nosotros ahí quedamos y empezamos como a tener más información. Y después, claro, invitamos al Gonzalo a que nos orientara en alguna ocasión, que nos hiciera algunas clínicas, algunos tallercitos y esa experiencia. Pero... Igual estamos hablando en tiempos de... no había internet, no había instrumentos, partiendo por ahí, claro. ¿Cierto? Sí. Lo ves en YouTube, y ves cómo se toca. Claro, no, para nada. La Lucía sí nos dejó una caja con cassette. ¿Ya? Los cassettes eran la información que teníamos ahí, wow. Claro. Entonces, y de todas maneras ahí yo ya tenía, digamos, la convicción de que tenía que ir a Colombia porque
porque obviamente necesitaba como esa experiencia. Yo creo que tal vez si hubiera habido internet, me habría quedado con YouTube y me habría quedado aquí mismo. Menos mal que no había. Claro, yo creo que por eso, es decir, era mucho más claro de que uno tenía que moverse, porque la información no iba a llegar a uno, sino que uno tenía que ir para allá. Entonces, eso fue como... Y bueno, ahí yo dejé el material que teníamos de música colombiana. Me acuerdo que se la dejé todo al Franklin, así como heredero de la documentación que teníamos ahí. Y de hecho él siguió acá trabajando, es decir, trabajando con esa música. Y ahí yo me fui para Colombia. Sí. ¿Ahí también se desarma el palenque? No, los chicos siguieron tocando. Sigue. Sí. Y después ahí, claro, el Mario recién había entrado también. Y después el Samuel también. El Samuel, que también fue clave en el palenque. Él entró como en esa etapa en que ya yo estaba allá en Colombia, cuando me volví ya. Claro, eso también fue bonito porque después de 2 años volver y encontrarse con los amigos de nuevo y encontrar como también el proceso que uno vio y ver a gente que uno ni conocía y que ya estaba también sintonizado con el tema. Fue como conocerte a ti también, puedo decir, cuando ahí, yo me acuerdo en Barrio Sur, ahí, me acuerdo que tengo como la casa de la Noelia, ahí entre un montón de gente, qué sé yo, y me acuerdo que conversas con la Lucía, qué sé yo, pero también como toda esa inquietud inicial que uno tiene, así, de preguntar cosas y de saber cómo por dónde, qué sé yo. Y después, ¿no? Después de un tiempo ya igual se ve que hay un camino así, primero así con ripio, después ya está más pavimentadito, ya está después hay una carretera. ¿Aló? No, que yo recuerde, no. Ni siquiera música brasileña, es decir, después lo primero que surgió, que veíamos como referente común tal vez, y que fue muchos años después, fue el tema de los batucadas. Claro. Sí. Y el candombe por otro lado también. Bueno, y claro, cuando yo volví, ahí estaban los chiquillos del Quillay de vuelta también. Claro. O sea que sí. Cuando se instala eso también es como contemporáneo. Sí, ahí claro. Cuando volvimos ya con la Lucía, que se quedó definitivamente por más tiempo, digamos, y ahí ya nosotros veníamos con tambores, ahí sí traíamos tambor alegre, qué sé yo, con la idea de rearmar o fortalecer el grupo que ya existía acá. Entonces ahí se potenció, digamos, eso, porque todo el tiempo así románticamente haciendo música sin instrumentos y luego aparecen los instrumentos así como que ya. Entonces fue re bueno ese proceso porque de alguna manera igual uno tiene el ejercicio de escuchar, de tocar durante años sin tener un instrumento. Es decir, fueron años que estuvimos tocando así con esos bongocitos y después cuando volví todavía existía una vez más, porque todavía quedaba uno. Y después, claro, pasar de ahí a un tambor alegre, ya era así como... Yo creo que es más interesante que al revés, porque hoy día como que te compráis el tambor así, ¿no? El tambor, no sé, con el caso de la música africana, el djembe, lo empezáis a practicar de otra manera, entonces... Directo, claro. Entonces como que hay un proceso así súper... Sí, pues a propósito, el Marco me decía que los primeros ensayos de candombe que hacían eran con un tom de batería. Ajá. Un tom Claro. de piso era el tambor piano, un Sí. tom más chico era el y así, o conga. Bien, Y varios, y pasaron hartos años para que llegaran los tambores de Claro. verdad. Claro. Ay, sí me voy pa' Campo Alegre, pero mi amor. Y ahí con el Marco justamente fue bonito ese encuentro porque nosotros veníamos así con todo el acelerador puesto con la música colombiana
y justamente teníamos que tocar ahí en la agüita en una peña. Y ahí aparecieron, me acuerdo, estábamos en una casa ahí en la agüita y llegaron en la casa de los organizadores de la peña. Y llegaron estos penquistas con acento uruguayo, y qué sé yo, me acuerdo de la Lora, así, con su acento, así, y tomando mate, así, pero con su bolsito de cuero y todo el estilo, entonces, pero súper enriquecedora la experiencia, porque nosotros traíamos la información de Colombia y ellos de Uruguay, y estábamos ahí en una población así que también, claro, histórica, claro, y donde están surgiendo muchas cosas, porque ocurrían muchas cosas, o sea, estamos ahí en la escena, digamos, del caldo de cultivo de la música latina. Y vuelven también por ahí el 90 y tanto, ¿cierto? Estamos sí, hablando de sí, mediados 90. Sí, 96, sí, por ahí. Bueno, el Gonzalo que se había quedado acá, él estaba también allá haciendo ¿Uno de cómo se llama ese grupo? Es que, bueno, con la Carmen Prieto, ellos dos hicieron harto trabajo, pero era como que ellos dos se acompañaban de más músicos, qué sé yo. Pero también hacían un espectro un poco más amplio, es decir, no solo música colombiana, sino que hacían música cubana, como la Carmen es cantante, claro. Entonces... Yo creo que, bueno, ahí también el escenario de la Agüita de la Perdiz también era como el lugar que incitó eso, porque el hecho de que ese era un barrio popular donde también habían dirigentes como, o en general hay una cultura poblacional ahí bien preocupada de la formación de la gente en distintos ámbitos. Entonces la parte musical también era como clave. Y de hecho los primeros talleres de música colombiana yo creo que fueron ahí en la Agüita de la Perdiz. Y de ahí de esos mismos talleres fue que surgieron los otros chicos. Claro. El Lion. Claro. El mismo, claro, el Samuel justamente hace un taller, sí. Porque ahí es donde yo me cruzo con la historia. Sí. Hace un taller en Barrio Sur primero, donde cantaba la cubana, ¿de verdad? Y la Laura. Sí, yo no la conocí. Pero sí ellos se llaman Vagones Pipa. Un taller dentro de los mismos componentes de la comparsa en esos años hacen ese. Y después el Samuel hace inmediatamente un taller en la Agüita. Claro. A mí me invita a participar el de la Agüita, Y ahí aparece el Lion, aparece el Julio, que son, bueno, ahora uno vive en Uruguay, pero son los que después mantienen la música acá. Claro. Y compran instrumentos, qué sé yo. Bueno, ahí tiene harto que ver, digamos, en ese sentido como de hacer talleres o de armar escuelas los barrios sur. Que ellos hicieron como esa formalización, digamos, y ese carácter también así de que no era, o sea, eso yo que recuerde siempre era gratuito, siempre, sí. Era algo así, un servicio, era un trabajo de compartir con los niños. Sí, eso se asienta acá, es como característica de Conce al final, como sí. Que queda. Sí, como de sistematizar la información y también de hacerlo así por un impulso, digamos, de necesidad social, digamos. Claro. Necesidad colectiva. Claro. Sí. Sí. Eso es diferente, claro. Diferente a lo que ocurrió en Santiago, yo creo, en ese sentido. Yo creo que el hecho de que uno salga para afuera, no sé, claro, a uno puede tomar tal vez alguna clase particular, pero como es música tradicional, es como raro que uno tome un taller, es como que a mí siempre me llama la atención y me parece hasta cómico con la salsa, por ejemplo, cómo bailar salsa. Entonces, en Colombia nunca vi un taller de salsa porque toda la gente como que ¿quién va a tomar clases de salsa? O bailas si te gusta y si no te gusta, no sé, bailas otra cosa, pero
pero así como algo así, clases de salsa, y acá era como esa la onda, que había que tomar clases, y como si no bailabas, porque si no habías tomado clases y tenías que saber este paso y el otro y la vuelta, qué sé yo. Y no sé, pues allá es como acá, ¿no? Y de alguna manera es como la búsqueda como un complemento, como una parte que uno no tiene, ¿no? Es decir, la búsqueda puede ser de lo exótico, y que en el fondo, claro, uno dice algo muy alejado, que no existe acá, y que me acuerdo que y en la forma de hacer música también, es decir, me acuerdo que muchas veces que nosotros tocábamos en la calle con los palenques, nos decían, oh, muy bien, nos decían algunas personas que nos comentaban después, pero lástima que no tengan guitarra, decían. Porque claro, porque era como que hacer música sin guitarra en general, o sea, la sonoridad sí que faltaban como los acordes ahí detrás, el rasgueo, no sé, algo así. Entonces decían como eso, pues, como que lástima que no tengan guitarra, que lástima que tengan que tocar con puros tambores, ¿no? Y entonces porque esa era la precisión, claro. Pero también de alguna manera creo que eso obedece también a la necesidad natural que hay como de sumar los elementos, es decir, de hacer esa simbiosis. Y en ese sentido yo creo que también nosotros a veces pecamos como de puristas, por así decirlo. Entonces, como tratando de hacerlo como es en la fuente misma allá, pero resulta que no estás allá, pues estás acá. Entonces, y tampoco tú eres de allá, entonces es como algo así como de pedir prestado ropa y exhibirla, pero tratar de modelar como otro y no usar los elementos propios de acá. Y en ese sentido yo creo que sí, un poquito estamos como en deuda en ese sentido, porque yo creo que tiene que haber una relación más natural, más coherente. Y también el hecho como de hacer mucho playback de la música tradicional, ¿no? Es decir, creo que en ese sentido también falta un poquito de atrevimiento, de actitud más creativa también en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido creo que todavía faltan pasos como para que se encamine hacia allá, es decir, a atreverse, a explorar, obviamente con criterio, ¿cierto? Y también atreverse a crear. Nosotros con los palenques tuvimos algunas experiencias, ahí el Mario, que era el más atrevido, digamos, y el más creativo, con él hicimos algunas cosas, algunas propuestas, pero fue algo como escaso, no fue como algo central. Yo creo que ahora como que ya están como los tiempos, también son como los tiempos, no los momentos, faltan como, son procesos. Yo creo que ahora falta como un poquito más de eso, diría. Excelente.